Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, a todos los que se están conectando con las redes sociales. Les damos la bienvenida. Hoy me toca abrir el servicio, amados hermanos. Nuestro hermano que tenía que abrir el servicio no se encuentra entre nosotros, tuvo que salir, y por esas razones que estoy abriendo el servicio el día de hoy yo, ¿verdad? Así es que desde aquí, desde la ciudad de Chatsworth, le damos la bienvenida a todos ustedes, amados hermanos, esperando que este día Dios logre llegar a sus corazones a través del mensaje que en esta mañana, ¿verdad?, le traemos. Así es que, amados hermanos, los invito en el nombre de Jesús a que preparen sus corazones, ¿verdad?, para recibir el mensaje de esta mañana que Dios quiere traerles a sus vidas, igual que a la iglesia de Jesucristo aquí en Chatsworth. Así es que Dios les bendiga, amados hermanos, donde quiera que se encuentren, en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, ¿verdad?, que nos lleguen a ver. Que Dios les bendiga, porque estamos saliendo, amados hermanos, en Facebook, y también estamos saliendo en YouTube, ¿verdad? Por si ustedes están interesados en buscarnos en YouTube, ya les dimos la página, es el link, se llama Iglesia de Jesucristo, Osana, Chatsworth, Georgia. Ahí van a encontrar en YouTube, igualmente en Facebook. Así es que Dios les bendiga, y vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor para esta bendición, ¿verdad?, que es el mensaje de la palabra para cada uno de nosotros. Así es que vamos a orar a la iglesia de aquí presente, así como ustedes que están allá atrás de las cámaras, detrás de los monitores, ¿verdad?, del internet, del teléfono celular, del laptop, donde quiera que usted nos mire, su computadora, ¿verdad? Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la bendición de poder, Dios amado, nuevamente adentrarnos en el escudriñamiento de tu bendita palabra, Señor, suplicándote en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo sea, Dios amado, el que ministre cada corazón, cada alma a través de tu bendita palabra, Señor. Hay un pueblo que está hambriento y necesitado de escuchar tu voz, no la del hombre, la tuya, Señor. Hoy suplicamos en el nombre de Jesús, añade bendición a tu bendita palabra y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos para que la reciban con alegría, con gozo, Señor, y sea fructífera en cada una de sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús oramos por los que nos están mirando a través de las redes sociales, Señor, que de la misma manera el efecto sea similar, sea igual que el efecto que está causando en tu iglesia presente, Señor. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos, dándote muchas gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy el mensaje de la palabra, amados hermanos, es ante la calamidad, ¿verdad? Para esto, amados hermanos, miren, yo quisiera hablar un poquito. Yo creo que todos nosotros estamos conscientes de lo que se está moviendo a través de la televisión, de lo que está sucediendo en una isla de Hawái, ¿verdad? En esa isla, amados hermanos, ustedes saben que Hawái está compuesta, no sé por 4 o 5 islas, son varias islas las que hay en el estado de Hawái. Entonces, en una de esas islas hay un pueblo que fue consumido por las llamas en esta semana, ¿verdad? Trayendo dolor, miseria, tristeza, trayendo miedo, temor, terror, pánico, ¿verdad?, a las comunidades. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que pase esto? Yo me recuerdo por allá, en el año de, creo que fue en el 2001, cuando las Torres Gemelas, ¿se recuerdan de las Torres Gemelas? Cuando fueron derribadas. Amados hermanos, cuando las Torres Gemelas fueron derribadas, creo que fue en el septiembre 11 de 2001, ¿verdad? Sí. Yo me recuerdo que en la televisión salía mucha gente llorando, espantada. ¿Por qué? Porque hubo mucho terror, hubo mucho pánico, hubo mucho miedo en todo
Estados Unidos. Se recuerda, el país entero se paralizó. Yo me recuerdo que estaba en mi trabajo cuando pasó eso, allá en Los Ángeles, California. Estaba en mi trabajo y cuando salió eso en las noticias, la empresa paró todo el trabajo. Se cancelaron todas las órdenes, se canceló todo. Nos quedamos todos perplejos mirando la televisión. Y mucha gente se preguntaba, ¿cuánta gente murió? ¿Por qué Dios permitió eso? En un país que se conoce a nivel global como un país cristiano, ¿cómo pudo ser posible que Dios permitiera esos actos de terror? ¿Cómo fue posible que Dios permitiera que alrededor de 3,000 personas inocentes que estaban trabajando, laborando en esos lugares, murieran por causa de un grupo de locos terroristas? ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios permitió que la pandemia del 2020, mucha gente inocente, mucha gente pobre, humilde, muriera por causa del COVID-19? ¿Por qué Dios permitió que tanta gente muriera? Gente inocente, gente que no tuvo los medios para poder adquirir el medicamento que quizás hubiera podido haber salvado sus vidas. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué muchos cristianos murieron? Muchos pastores murieron. ¿Por qué muchos, amados hermanos, hombres de Dios, siervos de Dios, murieron por esa pandemia? Y se pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? Yo me recuerdo, amados hermanos, por allá del año de 1982, había un hombre, un cantante español que se llama José Luis Perales. Yo no sé si todavía viva, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que tenía una canción que se llama ¿Por qué? En esa canción él cuestionaba a Dios: Señor, ¿por qué las armas en las manos de los hombres? ¿Por qué tanto niño muriendo de hambre? ¿Por qué tanta violencia en el mundo? ¿Por qué tanta terremoto, tanta destrucción en el mundo? Se preguntaba en esa canción, una canción muy bonita, cuestionando a Dios, cuestionando a Dios. ¿Cuántas de las veces el pueblo de Dios, el Hijo de Dios, cuando pasa por una desgracia, cuando pasa por una calamidad, se pregunta, ¿por qué Dios lo permitió? Cuestionando la voluntad de Dios, cuestionando lo que nosotros estamos padeciendo delante de Dios, cuando Él tiene el poder para evitar todo esto. ¿Por qué lo permite? ¿Cuántas de las veces, amados hermanos, quizás nosotros mismos lo hemos dicho, hemos cuestionado al Supremo Dios? ¿Quién puede cuestionar a Dios? ¿Quién puede preguntarle por qué? ¿Por qué en lugar de preguntar por qué Dios lo permite, por qué Dios lo permitió, por qué está pasando esto, por qué mejor no nos ponemos nosotros, por qué no mejor el ser humano se pone a pensar por qué nos está pasando esto? Lejos de cuestionar a Dios, lejos de preguntarle a Dios, ¿por qué no nos preguntamos a nosotros mismos? ¿Por qué no se preguntan a ellos mismos por qué les está pasando esto? Porque todo tiene una respuesta. La palabra de Dios nos da la respuesta de todo lo que sucede a cada uno de nosotros. La palabra de Dios, amados hermanos, a nosotros nos enseña, nos dice la razón y el porqué sin tener que cuestionar a Dios. Pero muchas de las veces lo más fácil es poner a Dios ante el banquillo para que nos dé la respuesta del porqué. Cuando nosotros sabemos que Dios es soberano, que nosotros somos criaturas de Dios, nosotros somos creación de Dios, y los que menos tenemos el derecho para cuestionar lo que está pasando en torno a nosotros. Nadie de nosotros tiene derecho para cuestionar a Dios. Lo único que tenemos nosotros derecho es a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estamos viviendo y experimentando esto? La Biblia tiene respuestas. Yo voy a invitar a que abra su Biblia a lo que dice el Salmo 145. Vamos a ver lo que dice el Salmo 145, versículos 18 al 20. Porque allí está la respuesta de Dios, ¿verdad?, a este tipo de preguntas. Salmo 145, 18 al 20 dice de la siguiente manera: cercano está Jehová
a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Aquí está la respuesta. En lugar de preguntarnos, ¿dónde está el Señor? El Señor se encuentra cerca. Pero se encuentra cerca de los que le invocan. Se encuentra cerca de los que tienen una comunión con Él. Él no está cerca de una persona que solamente se acuerda cuando está en desgracia. Él no está cerca de una persona cuando solamente se encuentra en una calamidad. Él está cerca de aquella persona que le invoca, aquella persona que tiene una relación con Él. Es allí donde se encuentra Dios, y esa es la respuesta que esta gente debe de traer a sus vidas. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba donde cada uno de nosotros lo tenemos. Es allí donde se encuentra Dios. Dios se encuentra donde usted y yo lo tenemos. Si Dios está cerca de nosotros, allí está Dios. Y si Dios permite que nosotros pasemos por una calamidad, es porque hay una razón, es porque hay un propósito. Y nunca hay despropósito alguno delante de Dios para todo lo que cada uno de nosotros tenemos que pasar. Nunca hay despropósito. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que como seres humanos, como hijos de Dios, como hombres todavía en la carne, amados hermanos, estamos expuestos a todo tipo de dolor, de sufrimiento, de calamidad. Estamos expuestos. Si el mismo Señor Jesucristo, que fue puro, que fue inmaculado, que fue perfecto, por todo lo que tuvo que pasar, sin causa alguna, sin motivo alguno, porque Él no dio motivo alguno para que experimentara todo lo que experimentó, el Hijo del Dios Altísimo encarnado en Jesucristo. ¿Quiénes somos nosotros para no pasar por calamidades o por problemas? Pero miren lo que dice David, lo que dice la palabra de Dios aquí. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Por eso decía en un principio, ¿cuántos invocan a Dios? Señor, sálvame, ayúdame. Como que si Dios fuera el criado de ellos. Como que si Dios estuviera ahí para lo que necesitan en el momento que lo necesitan. ¿Dónde estaba Dios antes de esa calamidad? ¿Dónde estaba Dios antes de ese problema? ¿Dónde estaba Dios antes de esa desgracia en sus vidas? ¿Dónde estaba? Dios está donde nosotros lo tenemos. Amén. Viene el versículo 19, dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, es el Dios maravilloso que conocemos. Él está cercano, pero a los que le temen de verdad. Él está cercano a los que le invocan. Él no está cercano a aquellos que viven una vida de desenfreno, que viven una vida de pecaminosidad, de rebeldía. Él no está cercano a ellos. Él está cercano a los que le invocan de verdad. Amén. Entonces, esta es la respuesta para esta gente. Gloria a Dios. Cuando pasan por la calamidad, me recuerdo hace unos años, el estado de California ha tenido un problema muy fuerte. Muchos incendios forestales, mucha sequedad, mucha falta de agua. Y muchas de las veces, la gente que perdía sus casas se lamentaban y lloraban también. ¿Por qué? Porque eran consumidas por el fuego. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué? Nos voy a meter aquí a Romanos capítulo 8. Gloria a Dios, perdón, Romanos capítulo 3, no 8. Romanos capítulo 3. Gloria a Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 y 12. Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: como está escrito,
No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cómo pueden invocar a ese Dios que nunca lo han tomado en cuenta en los momentos de la calamidad? Aquí está escrito: no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno sin el temor de Dios delante del corazón de Dios, hermano. Porque ¿cuántas de las veces cuando nosotros como seres humanos miramos a una persona caritativa, miramos a una persona que da mucho de su vida para ayudar a otros, cuál es la expresión que sale de nuestra boca? Qué buena persona es esa, ¿verdad? Qué buena persona fue esa. Ese es en el concepto humano, ese es en el concepto de nosotros como seres humanos, pero en el concepto de Dios, dice la palabra de Dios que si aún diéramos nuestra vida por causa de nuestro prójimo delante de Dios, para que nosotros podamos ser como salvados, podamos ser como, ¿cuál sería la palabra apropiada? Como rectificados delante de Dios, como algo recto que hicimos. Dice que todo eso es como trapos de inmundicia. No podemos excusarnos delante de Dios con acciones, con actitudes, a menos que tengamos a Dios con nosotros, a menos que tengamos a Cristo, entonces nuestras obras cuentan. Pero si no estamos bien delante de Dios, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia, pero nosotros le llamamos buenas personas, ¿verdad? Y se da por hecho, ¿verdad? Le llamamos buenas personas. Pero delante de Dios dice que no hay aquí están diciendo, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno, hermanos, delante de Dios. No podemos nosotros presentarnos delante de Dios como justos, porque no es así, sin que tengamos a Cristo en nuestro corazón. Pero si tenemos a Cristo, la Biblia nos llama como justos, ¿verdad? Así es como dice, pero por causa de Cristo, no por causa de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, cómo el mundo puede pedir la ayuda de Dios cuando no se le está tomando en cuenta? No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Nosotros mismos no buscamos a Dios. Cuando usted buscó a Dios, cuando yo busqué a Dios, Dios fue el que nos vino a buscar a nosotros. Él envió a un hombre de Dios, Él envió a una mujer de Dios para hablarle a usted, para hablarme a mí de la benevolencia de Dios, de la misericordia, del perdón. Él envió a una gente para hablarle a usted y hablarme a mí. Pero ¿quién de nosotros buscó a Dios? Hay mucha gente que está metida en la religión, van a la religión, se santiguan el domingo y todos los 6 días restantes viven como demonios, en una vida perdida. ¿Quién busca a Dios? Eso no es buscar a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios de una manera diferente, distinta, con una manera, amados hermanos, reconociendo que a Dios le es abominación el pecado. Y por lo tanto nosotros cuando buscamos a Dios, lo buscamos en santidad, lo buscamos santificados, oramos y pedimos a Dios que perdone nuestro pecado y nuestra maldad cuando hemos cometido pecado delante de Él. ¿O no es así? Pero ¿cuántos de nosotros buscamos a Dios antes? ¿Cuántos nos acordamos de Dios solamente cuando había algo, un problema en nosotros? Era cuando buscamos a Dios. Y vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que Dios estaba ahí? Dios no está ahí, hermano. Dice la Biblia que Dios está a los que le invocan. Acaban de leer ustedes, a los que le invocan y que le invocan de verdad. Yo me preguntaba mientras miraba estas escenas tan apocalípticas, hermanos, que una ciudad entera, una ciudad paradisíaca donde albergaban a cientos de turistas, hermanos, todos los días para ir a vacacionar, haya quedado
en una destrucción total, en cenizas. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de poner nuestra esperanza, nuestra confianza, nada en este mundo. ¿Por qué? Porque todo es pasajero. ¿Quién se iba a imaginar casas de $1 millón, casas de 2 millones, 3 millones de dólares, venirse a cenizas en cuestión de segundos o de minutos, hermanos? Todo es volátil en la vida, ¿verdad que sí? Todo es pasajero, todo es volátil. Lo único permanente, dice la palabra de Dios, es el temor a Jehová, es el temor a Dios. Eso es lo único permanente. Que nosotros tengamos el temor de Dios en nuestro corazón todo el tiempo. Eso es lo que es permanente. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que un día vamos a entrar a un tiempo que la Biblia le llama el tiempo de la eternidad, donde ya no va a haber calendario, donde ya no va a haber sol, ya no va a haber luna, donde Dios mismo va a estar con el hombre, dice Apocalipsis. Viene ese tiempo, amados hermanos, y ese es el tiempo que verdaderamente y debe de importar a nosotros. Es ahí donde debemos de poner toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza, pero no en este mundo, porque todo es pasajero. Amén. Amén. Gloria a Dios. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Bendito sea Dios. Que nosotros, hermano, tú que estás detrás de ese teléfono, de esa pantalla de lata, bendito sea Dios que Dios un día te alcanzó. Y por eso es que ahora estás tú buscando a Dios junto con nosotros. Amén. Amén. Cuando usted y yo caminamos con Dios, eso es lo que dice el Salmos, capítulo 145, verso 20. Él está cercano a nosotros, ¿para qué? Para salvarnos, para librarnos, ¿verdad que sí? Ahí está Dios. Pero vamos a ver lo que dice Deuteronomio 11, 26, 28, amados hermanos. Deuteronomio capítulo 11, verso 26 al 28. ¿Dónde está ese Dios? Gloria a Dios. Dice de la siguiente manera: he aquí, yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Miren, aquí Dios está hablándole al pueblo de Israel, después de haberlo sacado de Egipto, bajo una advertencia de parte de Dios. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Ahora, ¿a quién le corresponde tomar la decisión? ¿A Dios o a nosotros? ¿A Dios o a los hombres? Él nos pone la bendición y la maldición. ¿Dónde está ese Dios maravilloso? ¿Cuántos cristianos, vuelvo a repetir, cuántos hijos de Dios, cuando está pasando por calamidad, cuando está pasando por desgracia, cuestiona a Dios? ¿Por qué no nos cuestionamos nosotros? Aquí está claramente la palabra de Dios explicándonos cuál es el motivo de lo que nosotros estamos experimentando o pasando. ¿Verdad que sí? He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Qué es lo que Dios nos manda a nosotros? La obediencia y la sumisión para que nos vaya bien. Pero si nosotros desobedecemos, está hablándole al pueblo de Dios, le está hablando al pueblo de Israel. Versículo 28, y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Amados hermanos, cuando hablamos de dioses ajenos, cuando la Biblia habla de dioses ajenos,
Lo hemos dicho multitud de veces, que no solamente está hablando de estatuas, que no solamente está hablando de figuras, sino está hablando de todo lo concerniente a la idolatría. Lo hemos dicho anteriormente, la idolatría puede convertirse, amados hermanos, o puede convertirse en idolatría la religión que nosotros seguimos. Puede convertirse en idolatría, amados hermanos, nuestra esposa, esposo, hijos. Puede convertirse en idolatría nuestro carro, nuestra casa. Hay muchas formas de interpretar la idolatría, no solamente adorar a ídolos, sino cualquier cosa puede convertirse en idolatría. Mire, Dios se nos dice, si vosotros se apartan del camino que yo les he prescrito hoy, ustedes van a tener como consecuencia la maldición. ¿Cómo puede haber bendición al mundo cuando el mundo no se acuerda de Dios? ¿Cómo Dios puede tomar cuidado del mundo cuando ellos no toman en cuenta a Dios? Esa es la respuesta que hay para ellos. ¿Por qué tienen que cuestionar a Dios? ¿Por qué las armas en las manos de los hombres? Vean cómo están nuestros países latinoamericanos, hermanos, sumergidos en violencia, en miseria, cuando son países muy ricos. Tenemos como por ejemplo a México, un país, hermanos, que tiene mucho más oro, tiene mucha más plata que Estados Unidos, tiene mucho más petróleo que Estados Unidos. ¿Por qué está sumergido en la miseria? ¿Por qué hay tanta miseria? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tanta extorsión? ¿Por qué hay tanta gente mala? ¿Saben por qué? Porque no hay temor de Dios en sus corazones. Lo que tienen es una religión que ha inundado a México. Pero es una religión que Dios detesta y se llama la idolatría. Pero no se conocen, no se acuerdan de Dios, no hablan con Dios, no tienen cercanía con Dios, tienen cercanía a ídolos, tienen cercanía a su religión, pero no tienen cercanía a Dios. Por eso México está como está, por eso nuestros países latinoamericanos están como están, porque este país de Estados Unidos, uno de los países más jóvenes del mundo, hermanos, es el país más poderoso hasta el día de hoy de toda la tierra. ¿Saben por qué? Porque los que llegaron de Europa a este país y comenzaron a fundamentar este país como el país que conocemos de Estados Unidos, de Norteamérica, hermanos, fueron hombres temerosos de Dios, hombres que buscaban a Dios, hombres que estaban cercanos a Dios. Por eso es que Dios bendijo a este país tanto. Pero cómo se ha ido deteriorando, cómo este país va en declive. Yo lo he dicho más de una vez, este país tarde que temprano va a terminar peor que cualquier país latinoamericano. Eso ni siquiera lo dude. ¿Por qué? Porque la forma como se está conduciendo hoy en día, aquellos hombres de Dios, aquellos fundadores de este país, amados hermanos, fueron hombres temerosos de Dios. Hoy ya no existe el temor de Dios en este país. Este país fue el pionero en llevar mensajeros, llevar hombres y mujeres alrededor del mundo para pregonar la palabra de Dios. ¿Dónde están esos hombres y mujeres de Dios ahora? Todo se ha, hermanos, establecido como una religión más. Ya no hay esos hombres temerosos de Dios. Ya no hay ese temor de Dios. Hay una rebeldía en contra de Dios. Entonces, ¿qué viene como un futuro para este país? Viene la destrucción y la desaparición del mismo. Así lo está diciendo Deuteronomio. La maldición viene si se apartan del camino que yo les he establecido. Este país comenzó por un buen camino y está terminando por el camino equivocado. ¿Cómo esperamos que Dios venga a socorrernos? Que Dios nos libre y nos mate. ¿Dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios? Dios está en los que obedecen sus mandamientos, en los que están cercanos a Él. Amén. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, amados hermanos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gálatas capítulo, está después de Romanos, amados hermanos. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6. Aleluya. Miren que ya se me escondió Gálatas. Ay, Dios mío, estoy en 1 Corintios. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6,
versículo 7. Miren lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 6, 7. No os engañéis. Esto no solamente es para el mundo, esto es para nosotros que nos llamamos cristianos, para el Hijo de Dios, para los hombres y mujeres de Dios. No os engañéis. Gloria a Dios. Dios, eso ¿qué más claro puede hablarnos Dios? ¿Qué más claro puede hablarle Dios al hombre, al ser humano? No se engañen, porque de Dios nadie se va a burlar, de Dios nadie se burla. Hermanos, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Dice la Biblia que aún los pensamientos de nosotros, Él ya los conoce. Él conoce las intenciones del corazón de cada hombre, aún más profundo que nosotros mismos. Yo no me conozco profundamente, hermanos, como Dios me conoce. Usted no se conoce profundamente como Dios lo conoce. Dios nos conoce perfectamente y viene y dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo mismo que va a cosechar. Si se siembra un maíz, se cosecha una milpa. Si se siembra un jitomate, cualquier semilla que usted siembre, eso es lo que usted va a cosechar. ¿Qué es lo que estamos sembrando nosotros? Si estamos sembrando pecados, si estamos sembrando rebelión, si estamos sembrando desobediencia, ¿qué es lo que vamos a cosechar, amados hermanos? Es lo que estamos sembrando. Nadie puede burlarse. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué estoy experimentando esto? Yo no merezco esto. Hemos mirado nuestra vida. Hemos analizado nuestra vida. ¿Por qué yo estoy pasando por eso? No quiero decir que todo viene por consecuencia del pecado. No. La palabra de Dios nos narra la historia, de lo cual hemos hablado muchas veces, de un hombre llamado Job. Dice la Biblia claramente que Job era un hombre íntegro delante de Dios. Y vea por lo que tuvo que pasar Job. Pero ¿por qué tuvo que pasar por esa calamidad Job? ¿Saben por qué? Porque había un plan de Dios. Porque había, amados hermanos, en el corazón de Dios cierto orgullo santo, en el cual decía, mira, Satanás, has considerado a este hombre que no es igual que todos los que habitan la tierra. Es un hombre único. Que Dios diga eso de nosotros, amados hermanos, podría traerle como consecuencia lo que le pasó a Job. No todo viene del pecado necesariamente. Hay veces que Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Él quiere levantarnos. Él quiere llevarnos a otra dimensión. Él quiere bendecirnos. Y por eso es que estamos pasando por ese momento difícil. Todo lo que el hombre sembrar, eso mismo se hará. Si siembras santidad, si siembras obediencia, si siembras, amados hermanos, sujeción a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que vamos a cosechar? Vamos a cosechar la bendición de Dios. Amén. Y aún si tuviéramos que pagar con nuestra propia vida, amados hermanos, aún ahí Dios se va a glorificar en usted y en mí. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mucha gente cristiana pasa por calamidad por lo que ha sembrado en sus vidas. Por eso es muy delicado, amados hermanos, que cuando nosotros adquirimos el conocimiento de Dios, más vale que vivamos conforme a lo que Dios espera de usted y espera de mí. Él conoce a nosotros, Él conoce nuestras fortalezas y Él conoce nuestras debilidades también. Y dice la Biblia que Él no va a permitir que nos pase algo al hombre y a la mujer de Dios. Él no va a permitir que nos pase algo que nosotros no podamos soportar. No permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Así lo dice la Biblia. Pero así como llega el problema, la necesidad, la calamidad, hermanos, dice que así mismo Dios nos levantará y nos restaurará. Así lo dice la palabra de Dios. Amén.
capítulo 7, verso 14. Bendito sea Dios, que Dios es misericordioso, amados hermanos. Dios es bueno. Usted sabe que Dios es bueno, ¿verdad que sí? Amén. Y aunque Él conoce nuestra rebeldía, aunque Él conoce que a veces somos rebeldes, Dios todavía sigue obrando en misericordia para con cada uno de los que buscamos su rostro. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Cuántas de las veces usted leyó este texto? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Miren, cuando Dios está hablando de humillación, está hablando en términos, amados, espirituales. ¿Cuántas de las veces nosotros sin querer somos arrogantes? ¿Cuántas de las veces nosotros sin analizar somos prepotentes, orgullosos, vanagloriosos? ¿Cuántas de las veces necesitamos de la humillación para poder sobrepasar todo este tipo de problemas que muchas de las veces tenemos que pasar por causa de esos defectos que hay en nosotros? Viene Dios y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, pero algo más, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Pero no solamente va a perdonar nuestro pecado, no solamente, amados hermanos, va a perdonar nuestros pecados, sino también sanaré. Ustedes saben, cuando la palabra de Dios habla de la tierra, no está hablando de tierra de siembra necesariamente. ¿De qué está compuesto el hombre? Somos polvo, ¿verdad? Fuimos tomados de la tierra. Sanaré su tierra. No solamente perdonaré su pecado, sino también lo sanaré. Si nosotros estamos pasando por un momento de calamidad, por causa de nuestra actitud, por causa de nuestra acción, viene Dios y nos dice: humíllate. Humíllate para que puedan ser perdonados todos tus pecados y al mismo tiempo vengan tiempos de refrigerio a tu vida. En lugar de culpar a Dios, en lugar de preguntarle a Dios: ¿por qué no permitiste, Señor? ¿Por qué no permites? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué mejor no venir delante de Dios y decirle: Señor, me equivoqué? Señor, yo he pecado contra ti, yo he sido terco, he sido rebelde, he sido ocioso, he sido engreído, he sido prepotente, he sido majadero, he sido todo lo peor, Señor. Perdóname. ¿Por qué no mejor venir delante de Dios y ponernos a cuentas con Él para que nuestra tierra sea sanada? Es mucho más fácil, ¿verdad?, recriminarle a Él, ¿verdad que sí? Lejos de autoanalizarnos, lejos de analizarme yo mismo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? Si no me analizo yo, Dios me conoce claramente, y si es que estoy pasando por esto, es porque quizás yo estoy en desobediencia, me he apartado del camino de Dios. Y como consecuencia viene la maldición a mi vida, viene la maldición a mi casa, viene la maldición a mi familia, viene la maldición a mi salud, a mis bienes, a mis propiedades, viene la maldición en totalidad, hermanos, en todo lo que nosotros somos y tenemos. Pero vuelvo a repetir, es mucho más fácil cuestionarlo a Él. ¿Dónde está Dios cuando la calamidad llega? Hace algunos meses atrás, bueno, quizás un año, me estaba mirando las noticias que aquí en el estado de Alabama
pegó un tornado. Perdón, hermanos, pegó un tornado, hermanos, que devastó a un pueblo entero. Destruyó casi todo el pueblo. Pero había un templo muy bonito. Había un templo muy grande, muy bonito, hermanos. Y el tornado no respetó el templo. Y se lo llevó. Y eso era motivo a veces como para preguntarse, para cuestionarse. ¿Cómo un templo donde se va a buscar a Dios, se va a adorar a Dios, fue devastado por un tornado? En otra ocasión, estaba yo mirando el caso de otro templo, también quiero que eso fue en el Medio Oriente. Ese templo fue quemado, se quemó todo el templo. Lo único que se quedó intacto fue el púlpito y una Biblia que estaba sobre el púlpito. Ahí estaban las fotografías. La Biblia estaba un poco ahumada, tenía humo. El púlpito tenía un poco de humo también. Pero todo el templo se consumió por el fuego. Pero la Biblia no se consumió por el fuego, ni tampoco el púlpito. Y se preguntaban, ¿cómo pudo ser posible que todo se haya quemado, menos el púlpito y la Biblia, palabra de Dios? Son preguntas que a veces no encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque no buscamos, ¿verdad?, en lo que está escrito en este libro sagrado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Cuando pasan este tipo de cosas, ¿por qué cuestionar a Dios? ¿Por qué no venir y mirar y buscar en la palabra de Dios la respuesta? Aquí está la respuesta, es lo que estamos mirando. 7:14. Si mi pueblo, donde se proclama mi nombre, se humillare y buscare mi rostro y se arrepintiera de sus malas obras. ¿Usted tiene malas obras? ¿Alguna vez ha hecho malas obras? Yo hago malas obras casi todos los días, amados hermanos. Yo casi todos los días hago malas obras, pero bendito sea Dios, que Dios en su misericordia, Él todo el tiempo está cual Padre amoroso para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como lo dice la palabra de Dios, estamos en un cuerpo pecaminoso todavía somos carne, y la carne se alimenta del pecado. Pero bendito sea Dios, que en su misericordia y en su gracia divina, Él dice que no es por obras. La salvación no viene por las obras, sino es un don, es un regalo de Dios, dado a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y por eso es que nosotros podemos estar invocando su santo nombre, acercándonos a Él, buscando su auxilio, su ayuda, buscando su socorro, y Dios no tarda en socorrernos. Amén. Aún por encima de nuestros pecados, porque Dios es amor. Así lo dice San Juan. Dios es amor. Él es la esencia de la bondad, de la misericordia. Él es la esencia del perdón, amados hermanos. En ninguno hay otro hay salvación, en ningún otro hay perdón. Solamente en Cristo, solamente en Dios es el único que nos puede perdonar. Amén. Él entiende y conoce de lo que estamos hechos, y Él sabe que como seres humanos hacemos el esfuerzo que está dentro de nosotros para poder vivir una vida agradable a su corazón. Pero desgraciadamente, dice la palabra de Dios, el pecado que mora en mí me lleva a hacer cosas que yo no quiero hacer, y las que quiero hacer no lo hago por lo mismo. Pero Dios es misericordioso. ¿Dónde está Dios cuando la calamidad llega? Dios está donde nosotros lo tenemos. Amén. Por último, Salmos capítulo 46. Vamos a ver lo que dice el libro de los Salmos capítulo 46, amados hermanos. La Biblia es la palabra bendita de Dios. La Biblia es la que nos habla, la Biblia es la que nos instruye. Sin la Biblia nosotros jamás podemos encontrar a Dios. Bendita palabra de Dios. Amén. Salmos 46. Versículo 1, amados hermanos.
Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. ¿Qué cosa quiere decir amparo, hermanos? ¿Qué quiere decir amparo? Amparo es algo que exculpa de una violación que nosotros hayamos hecho, que nos quita, nos hace libres de esa violación. Dios es nuestro amparo y también es nuestra fortaleza. ¿Fortaleza cuándo? Cuando llega el momento de la calamidad. Cuando llega el momento del dolor y del sufrimiento, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dice uno de los salmos: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por eso es que yo alzaré mis ojos a los montes, porque el socorro viene de parte de Dios. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿A quién acudiremos en el momento de la tribulación? ¿Al pastor? ¿Al hermano? ¿A la hermana? ¿A quién va a recurrir usted? Cuando llegue el momento de la tribulación, hay que recurrir al que todo lo puede, hay que recurrir al Todopoderoso, hay que recurrir al cual tenemos cerca de nosotros todo el tiempo para escuchar nuestra necesidad, para escuchar nuestro grito de socorro, de auxilio, para venir y auxiliarnos. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Hermanos, ustedes saben lo que es una remoción de tierra. ¿Cuántos de ustedes han experimentado un temblor? ¿Todos? ¿Qué es lo que hacemos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Santo de Israel! ¡Aleluya! ¿Verdad? Inmediatamente levantamos nuestras manos al cielo y alabamos a Dios, ¿verdad que sí? Lo primero que hacemos, y aunque lo conozcamos, hermano, lo primero que hacemos es correr hasta buscar la puerta y la carrera. Ya después, es lo primero que hacemos. ¿Por qué? Porque hay esa inercia de sobrevivencia en cada uno de nosotros. ¿Es pecado eso? No es pecado. Claro que no. No es pecado. ¿Por qué? Porque eso lo traemos de naturaleza, lo traemos nato, ¿verdad? Pero viene aquí la palabra y dice, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque el mar, dice, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, ¿dónde está Dios en esos momentos? ¿Dónde está Dios? Si Dios es nuestro amparo, si Dios es nuestra fortaleza, si Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación, ¿dónde está Dios? Dios está al lado de nosotros, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué importa lo que pase? ¿Qué importa lo que venga? Si Dios está con nosotros, Dios conoce, dice Jesucristo, Él sabe de qué tienes necesidad tú, antes de que tú le pidas, antes de que tú le invoques, Él ya conoce tu situación, Él ya conoce tu necesidad, y Él está allí al lado tuyo para responderte, para auxiliarte, para extenderte su mano poderosa. Solamente no te desvíes del camino. Acabamos de leerlo en Deuteronomio: he aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si escuchas el consejo de Dios, la bendición si estás cerca de Dios, la bendición si invocas a ese Dios en el cual tú has creído. La bendición está cuando tú tienes a Dios cerca de ti. Pero la maldición viene cuando nosotros nos desviamos. Por lo tanto, amados hermanos, ¿por qué cuestionar a Dios? ¿Por qué le voy a preguntar a Dios? Por causa de las calamidades. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo se hará.
Amado hermano, amada hermana, amigo, amiga que me escuchas, si alguna vez te preguntaste, cuando estuviste viviendo un momento crítico, un momento de dolor, de sufrimiento, y cuestionaste a Dios, hoy en el nombre de Jesús, yo te invito a reflexionar y a humillarte delante de Él, a pedirle perdón, porque nadie puede perdonar pecados. El hombre no puede perdonar pecados. El único que perdona es Dios. El único que puede levantarte, el único que puede sacar de tu vida todo ese dolor, ese sufrimiento que tú has venido arrastrando, es Dios. No es el dinero, no es la fama, no son los amigos, solamente es Dios. Yo te invito a hacer una reflexión igualmente a cada uno de nosotros, amados hermanos, que nunca nos olvidemos que nosotros no estamos caminando solos, que usted y yo no estamos desamparados. Dios está donde nosotros lo tenemos. ¿Dónde tenemos a Dios? Ahí está Dios. Amén. Así es que, en el nombre de Jesús, yo los invito, amados hermanos, nunca cuestionemos a Dios y nunca culpemos a los demás de nuestras desgracias. Usted no culpe a los demás de sus desgracias, ni de sus problemas, ni de sus errores, hermanos. Porque desgraciadamente es muy fácil culpar a cualquier otro. Es muy fácil culpar a Dios o culpar a cualquier persona de sus defectos, de sus errores, de sus problemas. Es muy fácil. Es tan difícil, ¿verdad?, asimilar que el problema está en nosotros. Yo leía una reflexión que pusieron en Facebook y se la mostré a mi esposa anoche. Alguien puso esta reflexión en Facebook, hermanos, y decía esto. Jesús tuvo un discípulo cuando él fue el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor amigo, el que más nos amó o lo amó, mas sin embargo terminó traicionándolo. ¿Cuántas de las veces, decía la reflexión, es más fácil culpar a cualquier persona cuando el problema eres tú, soy yo? Yo me puse a meditar en esa reflexión y verdaderamente, qué bonita reflexión. El mejor maestro, el mejor pastor, el mejor amigo. ¿Qué otra cosa decía Tom? ¿Te recuerdas? No me acuerdo. El mejor amigo, el mejor maestro. Y mire, y tuvo como fin su perdición. ¿Por qué culpar a otros? Por tus problemas tuyos, por mis problemas míos. ¿Por qué no mejor analizarme, verdad que sí? Soy yo. No voy a culpar a nadie más. Si Dios permite, vuelvo a repetir, que pasemos por una calamidad, es porque hay un propósito de Dios si estamos en rectitud delante de Él. Amén. Todo es para bendición. Así que nos ponemos de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por el consejo de tu palabra, Señor. Hoy ha sido un consejo reflectivo, Señor, para que nosotros nos posicionemos en el lugar que nos corresponde, Señor. Padre amado, sabemos que tú eres soberano y que nosotros, Padre, estamos en este mundo, Señor, muchas de las veces llenos de errores,
de tantas equivocaciones, tanto pecado, tanta maldad, Señor. Pero como no nos autoanalizamos, Señor, lo más fácil es culparte a ti o culpar a otros. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona a mi familia en Cristo, perdona a mis hermanos en la fe, perdona a mi familia, Señor, que alguna vez ha cuestionado tu nombre, Señor, que te ha cuestionado a ti, Señor. Perdónanos. Somos hombres con una mente limitada, con un entendimiento limitado, Señor. Hoy suplicamos en el nombre de Jesús que tu bendita palabra que fue expuesta en esta mañana, Señor amado, quede atesorada en nuestro corazón y que tengamos por entendido, Señor, que cuando pasamos por momentos de adversidad, si estamos bien delante de ti, es porque tú lo has permitido. Dice tu palabra que aún un cabello de nuestra cabeza no cae sin tu conocimiento, Señor. Por lo tanto, Padre, sabemos que tú conoces toda nuestra vida, Señor. Tú conoces nuestro levantar y nuestro acostar, Señor bendito. Tú conoces todo lo de nosotros. Por lo tanto, Señor, ¿a quién le mentiremos? ¿Cómo nos ocultaremos de tu mirada, de tu presencia, de tu conocimiento? Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra bendita quede atesorada en nuestro corazón y cuando llegue el momento de la adversidad, Señor, la respuesta, Señor, la saquemos de nuestro corazón y de lo que está establecido en tu bendita palabra, dándote la gloria sobre todas las cosas, dándote la gloria, la alabanza y la adoración sobre todas las situaciones, sobre todas las condiciones, Señor, porque tú eres supremo y eres digno de alabanza, de adoración y de exaltación, aún en los momentos adversos de nuestra vida, Señor, porque tú eres el creador de todo lo visible e invisible. Por lo tanto, hoy en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la alabanza y la adoración a ti, eterno y bendito Dios soberano, pidiéndote en el nombre de Jesús. Despídenos en paz de esta reunión, Señor. Llévanos con la presencia de tu Santo Espíritu y que esta semana que comienza, Señor, seas tú cuidando y guardando cada uno de nuestros pasos, Señor, y que nuestra vida esté enfocada, Señor, en agradarte a ti, Padre. En el nombre bendito y santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, oramos por nuestros hermanos que nos están mirando a través del Facebook, a través de YouTube, Señor. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, Señor, y que tu bendita presencia no se aparte de ellos ni de nosotros. En el nombre de Jesucristo te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. Y el pueblo bendito de Dios dice amén, amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, familia en Cristo, amigos. Dios les bendiga. Los espero la próxima semana con el favor de Dios, trayendo un nuevo mensaje para tu vida. Bendiciones. Hasta pronto.